Buenas tardes a todos. En esta charla vamos a reflexionar sobre el concepto de espacio público o espacio colectivo, un concepto de alguna manera mítico para nuestras sociedades. En la imagen, el plano de Roma de Giambattista Noli 1748 ilustra claramente este significado, donde las plazas, las calles urbanas, los interiores de algunos edificios se confunden en una misma espacialidad continua. Tenemos el espacio público como una cuestión central de la sociedad, un lugar necesario para la conquista, la cuestión social, los conflictos, aquel que es capaz de redimir la ciudad. En otras palabras, podríamos decir o podríamos entenderlo como la expresión de la ciudad. Por lo tanto, tenemos que ver con ojos críticos cuándo realmente un espacio es público y cuándo no lo es. Ver bien cómo se utiliza, si es excluyente, si hay segregación, si hay visibilidad, si hay seguridad. Sin duda, el espacio público, desde el punto de vista urbanístico, implica una sumatoria de atributos que no siempre se cumplen. En este marco vamos a comenzar revisando una serie de ejemplos de relevancia, en este caso en la ciudad de Medellín, Colombia, ciudad que se ha convertido en un referente a partir de las estrategias utilizadas para superar no solo los problemas económicos, sino también urbanos y de integración social. En este sentido, la construcción de infraestructuras urbanas y equipamientos, como ser bibliotecas, colegios, jardines, espacios para la recreación y el deporte, en barrios de mucha necesidad, se ha constituido en una herramienta de primer orden para la superación de esta crisis. Podríamos decir que esta mirada de un urbanismo social asociado con el poder de transformación de la arquitectura obedece a una inteligente estrategia política que se ocupó de auxiliar las urgencias de una población, logrando superar los problemas de la ciudad. El primer ejemplo que vamos a ver es la Biblioteca de España de Giancarlo Massanti, donde la inserción de esta pieza logró potenciar los lugares de encuentro, regenerar el barrio con otras tiendas y conectar el proyecto con la estación del Metrocable. El proyecto plantea la construcción de 3 volúmenes a modo de rocas artificiales, donde estos volúmenes no solo son dedicados a la biblioteca, sino también actividades vinculadas al barrio, generando de esta manera el desarrollo urbano y la actividad pública de la zona. El proyecto se organiza bajo 2 estructuras. En la primera, las rocas se expresan como objetos edificios verticales que organizan el programa, y en la segunda, como plataforma donde se amarran estos edificios que sirven como plaza pública y mirador a la ciudad. En esta selección de imágenes podemos ver que el punto de partida es cómo esos elementos de espacios públicos y edificios culturales, junto con las infraestructuras de transporte, regeneran la ciudad y generan espacios de encuentro para el barrio. Siguiendo con esta línea de intervenciones en la ciudad de Medellín, de llevar equipamiento a las zonas más pobres de la ciudad con escasez de espacio público, podemos nombrar varios ejemplos de relevancia. Entre ellos podríamos nombrar el Museo de la Ciencia, el Jardín Botánico y el Museo de Arte Moderno. Me interesa detenerme en este último a modo de resaltar cómo el edificio propone una extensión de la ciudad en su interior. La propuesta se generó a partir de entender los primeros patrones de asentamiento informal y crecimiento progresivo de las laderas propias de Medellín. La construcción de los barrios se van aterrazando, generando miles de intersticios públicos que las personas se van apropiando. Entonces podemos entender el edificio como un barrio vertical, apilando los programas y formando una cascada de terrazas públicas conectadas por los sistemas de movimiento.
El edificio es hacia adentro un pasaje de espacios de arte y hacia el exterior una extensión del parque lineal de la ciudad que sube hasta el edificio priorizando el espacio público. Saliendo ahora de la ciudad de Medellín y entrando en San Pablo, otro ejemplo auténtico de espacio público que no podemos dejar de nombrar es Pompeya de Lina Bobardi, una antigua fábrica donde tanto las naves como el espacio libre es un espacio de dominio público. Este proyecto se emplaza sobre el terreno de una vieja fábrica donde el encargo consistía en generar un centro comunitario para el ocio, la cultura y el deporte. La arquitecta decidió conservar el edificio de ladrillo preexistente de la fábrica, completándolo con 2 sólidos volúmenes de hormigón a la vista, unidos por pasarelas sin alterar el uso del suelo. De esta manera genera un proyecto monumental, siendo aprovechado por niños, jóvenes y familias como una nueva forma de encuentro. El edificio tiene una característica notable dentro de la ciudad, siendo un lugar de alto uso público en el que se realizan varias actividades, desde leer, jugar, hasta realizar deportes. A este legítimo referente también podemos añadir otros ejemplos de espacios contenedores de actividades públicas que claramente representan un uso totalmente abierto, sin filtros, donde tanto los jubilados como los jóvenes pueden entrar, encontrarse y elegir sus actividades. Dentro de esta categoría podríamos pensar en la mediateca de Sendai de Toyoito, o en la biblioteca de Seattle de Renkuljas, o en el Marshall del estudio MDRB. Otros ejemplos a estudiar son los parques metropolitanos y aún otros más modestos que ilustran el carácter diverso de las actividades que definen el espacio público contemporáneo. Un espacio para el cuidado del cuerpo, para la protesta, para la celebración, para la expresión colectiva, para el encuentro. En definitiva, un espacio que puede ser usado por toda la ciudadanía sin depender del estrato social. Abundan los ejemplos y proyectos a estudiar. Podríamos nombrar el Parque Citroën, la Villette en París, la propuesta para la Villa Olímpica de Barcelona, los espacios de articulación entre la ciudad formal y las favelas en Río de Janeiro, el Jardín Botánico de Ferrater en Barcelona, hecho además sobre un antiguo vertedero de basura, etc. Ante tanta diversidad de proyectos, seleccioné una serie de ejemplos contemporáneos que manifiestan en sus propuestas un alto compromiso entre la relación de lo natural y lo artificial. Entre ellos está la recuperación de una infraestructura ferroviaria en un distrito de Nueva York conocido como High Line. Este último era una estructura elevada de acero de más de 2 kilómetros de largo, construida en 1930 para el tránsito de trenes. En el año 2003 se llamó un concurso internacional de arquitectura para la transformación de un parque público aprovechando la estructura ferroviaria, que atraviesa varios barrios del lado oeste de Manhattan. La propuesta ganadora se inspiró en las malezas verdes que crecieron tras el abandono del ferrocarril, proponiendo un pavimento que permite el crecimiento de la vegetación y que acompaña y recorre toda la longitud del parque. El parque, que como ya dije tiene una longitud de más de 2 kilómetros de recorrido, está dividido en 3 secciones y posee varios puntos de acceso desde la ciudad. Conservando la estructura metálica de soporte y los rieles, se diseña entonces una plataforma verde donde se van abriendo caminos, zonas de descanso, zonas de exposición, pequeños comercios, etc. A lo largo de todo el recorrido podemos encontrar distintos puntos donde se han diseñado áreas soleadas, áreas de sombra, espacios húmedos y secos, diferentes tipos de banco,
algunos para observar el paisaje, otros para descansar, otros para tomar sol. También se han dispuesto una serie de espacios para el desarrollo de arte urbano, culturales, etc. Otro ejemplo en reconvertir una infraestructura en desuso y transformarla en un parque es el centro en Seúl del estudio holandés MBRDB. En este proyecto, los arquitectos transformaron la estructura urbana rígida de casi 1000 metros de longitud en una pasarela pública con una gran cantidad de especies autóctonas, incluyendo árboles, arbustos y flores. Este proyecto es reflejo de un compromiso de convertir esa vieja autopista en un símbolo verde que a su vez conecta con todos los espacios verdes de alrededor. El parque está poblado por pequeños pabellones que incluyen programas como cafés, tiendas, exposiciones, baños, teatros para niños, centro de información, así como también múltiples escaleras, ascensores, escaleras mecánicas y puentes que conectan la ciudad con el parque. Así como en el Hainan mantuvo la vegetación natural que cubrió las vías, en Seúl los arquitectos decidieron que el parque fuera una experiencia educacional. Las plantas están ubicadas en maceteros de diversos tamaños y alturas, organizados en grupos por nombres que siguen el abecedario. Esta agrupación ofrece distintos colores, fragancias y composiciones que van variando durante todo el año. De noche el parque se ilumina de color azul con una batería de lámparas LED porque este color ayuda a que las plantas crezcan más sanas. Pero también existen otros tonos que pueden cambiar de acuerdo a eventos o festivales que se realicen. Ahora vamos a revisar dos ejemplos de parques más cercanos. El primero de ellos, el Parque da Orla Guaíba, en la ciudad de Porto Alegre, la metrópolis más grande del sur de Brasil. El proyecto parte de la premisa de recuperar un área en abandono de la ciudad con serios problemas de seguridad y degradación. Es una intervención también de casi 1,5 kilómetros de largo, adyacente a la zona central de Porto Alegre. El parque está muy bien conectado con el tejido urbano, siendo de fácil acceso para peatones y ciclistas, metro, autobuses y automóviles en general. Las cualidades arquitectónicas de este proyecto están ligadas a la forma que se inserta en el paisaje, aprovechando la topografía para acomodar las nuevas infraestructuras y los equipamientos. Las formas curvas sacan partido a la elasticidad del hormigón y el diseño se relaciona con el movimiento del agua que acompaña todo el largo del terreno. La dimensión escénica del río se ve valorizado por la implementación de gradas que recorren todo el largo del parque. A su vez, el paisaje está pensado para cada sector, definiendo especies relacionadas con el hábitat del río para zonas inundables y para aquellas zonas más altas la incorporación de especies nativas propias del sector. Al igual que en el proyecto de los holandeses, un elemento importante en estas escalas de intervención es la solución de la luz, creando otro escenario al atardecer, en este caso como paseo marítimo. Esta imagen recrea cómo a partir de la recuperación del entorno natural y la creación de infraestructura, el parque se convirtió en el escenario de la expresión de la ciudad. Este último proyecto que vamos a ver, situado en Buenos Aires, interesa desde la premisa de concebir el área construida como parte inseparable del paisaje. Este proyecto surge de un concurso nacional que abarca desde el Museo de Arquitectura hasta la terraza de Canal 7, que como todos conocemos, su azotea es un parque público continuo. La idea de este proyecto ganador
del arquitecto Edgardo Minon, surge a partir de pretender vincular dos parques que hasta ahora estaban interrumpidos, el Parque Tays y el Parque de la Flor. Del análisis deriva la decisión de disponer el centro de convenciones y exposiciones bajo nivel y que la plaza pase por arriba, posibilitando unir esos dos parques antes separados. Si pensamos este centro de exposiciones y convenciones como un volumen compacto, estaríamos pensando en construir 100 metros de largo por 70 de ancho y 14 metros de alto, por lo cual el impacto que esto produciría sería muy grande. Cortaría la continuidad, generaría bloqueos visuales, sombras, etc. Entonces el nuevo parque del Centro de Exposiciones y Convenciones consta de dos piezas fundamentales que se fusionan en un único elemento. Una primera a nivel cero que corresponde con la Plaza Brasil existente y otra constituida por una cubierta vegetal topográfica con especies nativas de bajo mantenimiento, que conecta los diferentes programas a través de un sistema de senderos continuos que recorren todo el nuevo parque y el nuevo pabellón. Asimismo, el proyecto propone una conexión con todo el sistema de parques aledaños a partir de la integración del puente existente de la Facultad de Derecho y un nuevo puente peatonal que conecta el Palais de Glace. Para ir cerrando, hemos intentado reflexionar con estos referentes el concepto de espacio público, entendiendo que toda intervención urbana es la oportunidad para conformar espacio público, dejando al margen un urbanismo de objetos que no tiene en cuenta el lugar, la participación, el contexto, la cultura, los valores de la ciudad. Muchas gracias.